El diario The New York Times y el Observer, The Observer, que es hoy en día el dominical del Guardian en el Reino Unido, publicaron una investigación donde han dejado claro que Cambridge Analytica, una compañía que fue contratada después por la campaña de Donald Trump, logró acceder a los datos personales de 50 millones de personas en Estados Unidos. Hay que tener claro que aquí ya ha contado Brad Parscale, el nuevo gerente de la campaña de Trump y quien le ayudó en la campaña anterior, que ellos lograron conseguir a través de Facebook, lograron identificar los votantes a los que tenían que llegarles con unos avisos dirigidos específicamente para ellos, y dice Parscale que así ganaron las elecciones. Muy bien. ¿Qué ocurre? Esta compañía Cambridge Analytica formaba parte del imperio, que tiene un hombre muy adinerado que se llama Robert Mercer, que tenía, entre otras empresas, a Breitbart News, una página de derechas manejada por Steve Bannon hasta hace poco, que fue el principal estratega político de Trump hasta mediados del año pasado. Es más, Bannon le puso el nombre de Cambridge Analytica a esta compañía. Ahí contrataron a un hombre llamado Alexander Kogan, ruso-estadounidense, y aquí viene la cuestión de Rusia, las sospechas de la influencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses. Y Kogan, a través, que es un hombre que trabajaba en la Universidad de Cambridge, hay que hacer la distinción, Cambridge Analytica no tiene nada que ver con la Universidad de Cambridge, el nombre lo puso Steve Bannon, pero este hombre consiguió los datos y a través de todo esto, él le entregó la información a Cambridge Analytica, que la utilizó aparentemente en la campaña de Trump. Dicen que hubo solamente 270,000 personas que en unas encuestas que hicieron en Facebook autorizaron a que les entregaran sus datos. Lo cierto del caso, además, es que Facebook, como consecuencia de todo esto, perdió ayer el 7% de su valor en bolsa, es decir, 36,000 millones de dólares. Repito, 36,000 millones de dólares. ¿Cuál es su percepción de semejante escándalo? Bueno, hay que decir que Facebook no solamente perdió muchísimo valor en bolsa, sino que también ha sufrido un enorme daño a su credibilidad, ¿no? Facebook suele decir en reiteradas ocasiones que la defensa de la privacidad de los datos de sus usuarios es una de las principales prioridades, pero lo que revela este escándalo de cosecha de datos es lo vulnerable que es la información que todos nosotros y que millones de usuarios en todo el mundo comparten a través de Facebook. Una de las cosas que más me llama la atención de las consecuencias que ha tenido este escándalo es el cambio de narrativa que hay en torno a la red social, probablemente la red social más popular hoy en el mundo, ¿no? Digo, te debo al año 2011, ¿no? 2010-2011, en la época de la primavera árabe, cuando Facebook era vista como una herramienta para fomentar la democracia, ¿no? Una herramienta que fomentaba la inclusión, el debate, las discusiones en sociedad. Y ahora Facebook es vista como una amenaza a la democracia, ¿no? En esa época también se decía que se fomentaba la libertad para compartir información, y ahora se le pide a Facebook restricciones, mayores controles, todo a partir de el escándalo que se desató con los fake news, el problema de los avisos falsos que Rusia, según el gobierno norteamericano, insertó en la red social para tratar de torcer la elección presidencial. Facebook se enfrenta a un año horribilis, ¿no? Donde esta pérdida de credibilidad... Anus horribilis. Exacto, sí, porque la verdad que otro de los problemas que revela el escándalo es que la compañía o le ha mentido a sus usuarios respecto de todas las salvaguardias que puso para compartir, para proteger la privacidad y la información de sus usuarios, o realmente no sabe cómo hacer para proteger esa información. Entonces, es un caso de desidia, de negligencia, o, en el caso peor, Facebook realmente miró para otro lado, como acusan algunos de sus propios ejecutivos que han dejado la compañía. Vamos a ver, creo que ya se está viendo, ¿no? El Parlamento británico que pide que Mark Zuckerberg vaya a declarar, el gobierno federal de Estados Unidos que ya empieza a poner la mira sobre Facebook. Creo que Facebook ha quedado en la mira, va a quedar bajo un profundo escrutinio, y la pregunta es, ¿qué va a salir de ese escrutinio? ¿Qué va a salir de esta ofensiva que han lanzado los gobiernos contra la red social? Vamos a ver un diálogo muchísimo más regulado, vamos a ver redes sociales que tienen que sí o sí estar muchísimo más sujetas
al control por parte del Estado como un pilar fundamental de la defensa de la democracia. Este es el debate que creo que se va a despertar ahora. Es que parece, Raquel, que ya estuviéramos como en la novela 1984 de George Orwell, que decía que existía el gran hermano que nos estaba vigilando. Pues da la impresión de que sí, este tipo de compañías como Facebook tienen toda la información personal de los usuarios, y además pues la información está por ahí en una cantidad de compañías y muchísima gente la tiene. Bueno, hay que recordar que todos llevamos encima una cámara y un micrófono, y que mucha gente es capaz de acceder a esas cámaras y esos micrófonos para saber qué está haciendo uno. El otro día comentaba con un amigo que temía que le hubieran escuchado porque automáticamente le salió un anuncio relacionado con lo que estaba hablando en una red social, lo cual es bastante asustador, ¿no? Sí. Yo creo que hay una falta también de responsabilidad por parte, sobre todo del gobierno estadounidense, incluso si quieres dejándolo un poco más acotado hacia el Congreso. Creo que todavía no tienen muy claro cómo puede ser esa ley que regule las redes sociales, pero parece bastante evidente que tiene que haber algún coto al campo, al menos, porque se nos está yendo de las manos la manera en la que las redes sociales se utilizan, no solamente para desinformar, sino también para obtener la información de los usuarios para el beneficio de unos u otros, con lo cual creo que tienen que estar trabajando en cómo regular este tipo de cosas, porque es muy peligroso. Hace poco también pues yo publiqué un artículo totalmente inofensivo en Facebook sobre política española y me lo censuraron. Era la primera vez que Facebook ¿En Facebook? En Facebook, sí, el propio Facebook me notificó, este artículo creemos que puede ser ofensivo, y fue bastante sorprendente. Me lo sacaron del feed, sí. Entonces, uno se pregunta en qué situación está Facebook y de qué manera están tratando de regular ese control de información, ¿no? Porque hasta qué punto el publicar un artículo de un medio acreditado puede ser ofensivo o no. De qué manera están controlando a la gente que realmente sí está publicando noticias falsas, ¿no? Entonces, digamos que la línea es muy difusa, el campo de trabajo es tremendamente complicado. Y creo que está habiendo también una especie de tendencia negativa para el uso de esas redes sociales. Creo que es mucho menor que hace unos años. Creo que la gente está un poco ya cansada de ese contacto diario sobre ese tipo de información, y que además nos estamos restringiendo más a la información privada, lo que hablábamos el otro día aquí con Sebastián Rotela sobre que por lo menos WhatsApp, la red social WhatsApp y Telegram, por ejemplo, son redes que funcionan de una forma encriptada y que por lo menos uno sí sabe que su información está resguardada. Con lo cual, creo que la tendencia es negativa para ellos. No sé cuál será el margen de tiempo para que puedan remontar, si lo van a hacer a tiempo, si la regulación va a salvarlos, pero creo que inevitablemente van a sufrir consecuencias por lo que está pasando. Claro, y los jóvenes ahora se están yendo a Snapchat, ¿no? Sí, y que es algo que además la información es efímera, ¿no? Exacto. Pepe Díaz Briceño. Yo la verdad es que voy a diferir aquí porque son más de 2.000 millones de usuarios que están en Facebook. Realmente es pues casi todo el planeta, ¿cierto? Bueno, una buena parte del planeta. Es como unir la población de la China con la población de la India, más o menos. Claro, exacto, más o menos. Es realmente una altísima población del mundo la que está involucrada. Y pues sí, el tema es que la seguridad está pues rota, como se ha probado. ¿Y cuántos de nosotros o nuestros conocidos no han ingresado a alguna aplicación de los desarrolladores que aprovechan la base de datos de Facebook? Pues hay desde el Candy Crush, el famoso juego que es popularísimo, hasta cosas mucho más complicadas. Entonces, el tema es, bueno, pues estos señores de Cambridge Analytica, la compañía que finalmente utilizó esto a partir de lo que tomó un investigador ruso-estadounidense, pues puede ser multiplicado quizá en otras partes, ¿no? No sabemos exactamente la seguridad de las otras aplicaciones, y eso es lo más grave de todo. Yo la verdad es que pienso que también hay un límite a lo que un gobierno puede hacer sobre cómo regular una red social. Porque lo que no queremos, por otro lado, es llegar a un tipo de red social como en China, donde prácticamente el gobierno pues censura muchísimas cosas a su bien haber. ¿Quiénes son las personas que deciden qué es lo que tienes que ver y qué no? Lo que sí se tiene que hacer es exigir que los datos privados sean extremadamente cuidados. Eso me parece que es un deber del gobierno de regulación que nadie más lo puede hacer.